Feliz jueves y muy buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro Meetup, lo mejor del RCA 2023. Estamos el día de hoy con Juan Restrepo, quien nos va a estar hablando sobre lo que fue la conferencia del RCA 2023 en San Francisco. Mi nombre es María Alejandra Sánchez y soy la Event Manager para Fluid Attacks. A continuación les comparto mi información por si desean contactarme, si tienen alguna inquietud, siempre podemos hablar. La presentación del día de hoy, si tienen preguntas, pueden hacerlas a través del Q&A y estas serán respondidas al final del evento por Juan. Y queremos ser mejores. Al final de la presentación encontrarán una encuesta que podrán diligenciar y participarán en una rifa por una tarjeta Amazon de $50. El asistente ganador será anunciado posterior al evento. Bueno, Juan, te damos la bienvenida. Adelante. Vale, muchas gracias, Aleja. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfecto. Listo. Muchas gracias a todos por participar de este espacio el día de hoy. Me presento brevemente. Mi nombre es Juan Restrepo. Actualmente me desempeño como el líder de producto para Fluid Attacks. Ya digamos que he tenido la fortuna de estar en la compañía, ya creo que este año van a ser 15 años. Voy a cumplir mi quinceañero en Fluid este año. Y digamos que a lo largo de ese tiempo he tenido la oportunidad de pasar pues, o de tener muchas responsabilidades, lo cual me ha permitido como construir un background técnico de negocio, mejor dicho, pues como un background bastante transversal que me permite pues como entender y comunicarme entre las diferentes áreas y responsabilidades que tenemos ahora en tecnología. Ese mismo conocimiento, pues, y ese mismo entendimiento es el que nos ayuda hoy, o me ayuda, pues, como mucho a poder ir a este evento, a entender qué era, digamos, que la propuesta de muchas empresas, ver cómo se está moviendo el mercado, hacia dónde se está moviendo el mercado, cuáles son esas nuevas propuestas, cuáles son como las propuestas más atractivas que nos van a marcar, pues, como la tendencia en los próximos años, ¿listo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Precisamente, pues como de todo este tema de qué fue eso que vimos, qué fue eso que nos llamó la atención, también un poco de cómo lo vivimos y cuáles fueron pues como esos aprendizajes y esas conclusiones a las que llegamos pues después de esa maratónica jornada de casi 6 días. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es un poco de historia, que es el RSA, eh, dónde nace, cuántos años, tenemos que conocer un poco de dónde viene todo esto, digamos, cómo se vive el RCA, nosotros siendo expositores, llevando pues como nuestro mensaje a ese panel, pues que es como el panel más grande en términos de ciberseguridad en el mundo, es que realmente se vive y se siente como algo bastante grande. Son demasiadas personas, demasiados expositores, demasiada información que para el día de hoy pues como trate de sintetizar lo mejor posible. Un poco de las tendencias hacia donde nos estamos moviendo, hacia donde el mercado está apuntando, cuáles son hacia esas necesidades que están apuntando. Y por último, pues como cuáles son esas conclusiones a las que hemos llegado, a las que podemos llegar nosotros. Eh, después de haber vivido todo lo que vimos allá. Entonces, ¿qué hace el RCA? El RCA Security Conference es una iniciativa que nace, pues, tenemos que como compañía el RCA nace hacia 1982, ¿cierto? Pero es hacia 1991 donde se nace esta conferencia, ¿cierto? Ya después y nace pues obviamente bajo la tutela de la compañía que todos conocemos, esta compañía de ciberseguridad que todos conocemos llamada RCA, pero que esta nace pues como una entidad como independiente, que de hecho ya hoy pertenece a otras personas, ya no es
ya no es dueña, RCA ya no es dueña de la conferencia, aunque permanece pues como con su nombre, ya es una cosa completamente independiente. Hacia 1993 pues estamos hablando de que teníamos 200 asistentes, para 1997 ya eran 2.500 asistentes, 2008 17.000 asistentes, 2017 42.000, y digamos que por este eh, breve pausa que tuvimos durante los años de pandemia, retomamos ahora para el 2023 con más de 50.000 asistentes. Digamos que, como les mencionaba hace un rato, esto se vive bastante y se siente bastante en el centro donde se hace esta conferencia, pues y también en los alrededores porque es de bastante movimiento. Para el 2023 nosotros llegamos desde Florida Tax como expositores por segundo año consecutivo. También, pues obviamente para el 2024 ya estamos preparados y el evento se compone de lo que son como unas sesiones académicas, unos stands donde cada uno de los proveedores ofrece pues como cierta información. Y estas sesiones académicas normalmente son 3 días, en este caso fueron pues como 3 días, en 2 sesiones, mañana y tarde, donde diferentes personas independientes, consultores o también compañías ofrecen distintos tipos de espacios. Digamos que unas son charlas muy catedráticas, muy de académica, muy de dictar una charla. Hay otros espacios que son como más de práctica, más de llevar a cabo algún caso de uso que permita pues como entender, no sé, tipos de ataques y otro tipo de cosas. Entonces estos son los tipos de espacios que vemos en las charlas académicas y en la parte de los stands. Vemos que es un espacio bastante grande. En este momento no recuerdo exactamente como los metros cuadrados donde podemos ver, pero vemos que yo estuve recorriendo durante 3 días y creo que no pude completar, pues como recorrer completamente todo el espacio donde estaban los stands. A pesar pues de que era, digamos que tiempo completo, digamos que era un tiempo de corrido de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a 8 horas diarias y aún así pues como que no es posible recorrer todo el espacio, ¿cierto? Es demasiada información y cosas bastante interesantes pues que uno puede ver el día allá. Hay un evento en particular que me gustaría resaltar y es este, el Innovation Sandbox. ¿Por qué? Porque es como un concurso donde a través de esta conferencia, estas nuevas compañías que vienen como con nuevas propuestas en términos de ciberseguridad, entran en un concurso y el ganador pues se lleva pues como unos beneficios y unos apoyos como para seguir impulsando su idea, ¿cierto? Entonces, esto arrancó en el 2005. ¿Cuál es el requisito? Pues que sean empresas que llevan menos de 12 meses en el mercado. De ahí hay como una preselección, se les seleccionan los 10 mejores, que son los que llevan pues como a los días de la conferencia, donde se hace pues como un análisis internamente de la propuesta de valor de cada uno de ellos. Y, y de ahí sale un ganador. Digamos que es una ventana muy buena, creo yo, para todas estas nuevas compañías con todas estas nuevas propuestas, porque les permiten pues como entrar en ese mercado y como ven pues a todas esas compañías que han venido participando desde el año 2005 a hoy han recibido una inversión aproximadamente de 12 billones de dólares. De estas, lo mismo, de todas estas compañías que han participado desde este año, ya han sido adquiridas 75 de ellas, creo que la gran mayoría, lo que obviamente pues da muy bien a pensar pues, de las propuestas de valor que traen todas estas compañías. Y precisamente para este año, el ganador fue esta compañía que trae como propuesta de valor y es todo el tema de ciberseguridad en entornos como de inteligencia artificial. Inteligencia artificiales y es como todos estos vectores de ataque que para nosotros hoy es casi ciencia ficción, ya en ciertos contextos y para ciertas personas ya es parte de su realidad y que de hecho se convierte pues como en parte de la tendencia hacia donde estamos viendo las cosas, ¿cierto? Hacia donde se están moviendo las cosas. No es que nosotros lo podemos ver o experimentar un poco hoy bueno, con este boom de todo este tema de ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales de creación que estamos pudiendo utilizar hoy. eh, pero surge una pregunta muy importante y es, bueno, ¿qué pasa con la seguridad en estos tipos de contextos? Entonces, esta fue la empresa que ganó.
y ya veremos pues el próximo año o en los próximos meses como cuál será la evolución de ellos. Entonces, ¿cómo se vive el RCA? Digamos que como compañía, como expositores, como personas, qué es lo que nosotros vivimos y qué es lo que nosotros vemos allá, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos a participar de este evento desde el 2011, solo como asistentes, nada más, simplemente asistentes, ir a ver allá, pues, un poco. Para el 2013 o entre el 2013 y el 2020, fuimos creciendo ya en número de asistentes, ya pudimos acceder a lo que se conoce como el Full Conference Pass, que es como el tope de gama, ¿cierto? En cuanto a acceso, precisamente porque te da acceso no solo a la oferta de todas las compañías que están participando como expositoras en el evento, sino también a todas las charlas y a unos espacios privados, pues que inclusive de conversación donde están pues como todos estos expertos a nivel mundial que están hablando precisamente pues como de todas esas tendencias. Para el 2021 toda esta conferencia fue virtual, pero para el 2022 ya pudimos ir como fabricantes, como expositores por primera vez con todos los retos pues que esto implica, ¿cierto? Para, y para 2023 pudimos repetir, ya en 2022 como fabricantes fueron en total 10 personas, para este año ya fuimos 14 y muy seguramente para 2024, que ya estamos pues en todos los preparativos y ya estamos pues como en todo lo necesario para poder asistir. Creo muy seguramente van a ser más personas las que vamos a asistir porque como les digo, son demasiadas personas, es demasiado conocimiento, es demasiada información, es una oportunidad muy grande, no solo de poder exponer, pero también de poder aprender, pero también de poderse relacionar con el mercado, ¿cierto? Entonces, y con las personas que están en este mundo de la ciberseguridad. Entonces, es una experiencia bastante interesante. Ya entrando un poco en detalle de cuáles son estas tendencias, creo que hay unas cuestiones que están bien marcadas que nos permiten pues como ver de manera global qué es lo que está sucediendo. Lo primero que quise traer es como que, claro, hay un reto importante para todas las personas que estamos en este mundo y es, bueno, cada vez tenemos más términos, ¿cierto? Cada vez tenemos nuevos términos para referirnos a muchas veces a cosas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y digamos que estos términos que les presento acá son precisamente como que de lo que todo el mundo está hablando hoy. Y definitivamente hay algo que sí se ve pues en todas partes y es lo que se conoce como el Cloud Security Posture Management. Y este CSPM es algo que ha tomado demasiada relevancia hoy, creo yo, digamos que esto es una opinión bastante personal, como consecuencia del crecimiento exponencial que tuvo todos estos entornos cloud, muy seguramente como por el efecto pandemia, ¿cierto? Donde muchas compañías, muchas iniciativas, donde hubo mucha aceleración de muchas cosas y que todo se volcó como a todo este tema de nube. Y ahí empezamos a aprender y entender muchos de los riesgos y de los problemas que tiene estar en nube y por eso hoy estamos hablando bueno, de esta postura de cómo manejamos nuestra información, cómo manejamos nuestros activos y cómo los estamos manejando hoy en todo este tema de nube, ¿cierto? Digamos que heredado un poco de este término más genérico que es el Cloud Security Posture Management, tenemos como el CNAPP, que es el Cloud Native Application Protection Platform, y es que ya empezamos a hablar o ya empezamos a ver aplicaciones específicas o iniciativas específicas a entornos nube. Es decir, había varios proveedores y proveedores, digamos que con ofertas de valor bastante interesantes que solo se enfocan en nube, nada más, solo se enfocan en cloud, no hacen nada de on-prem, no hacen ninguna otra cosa. Toda su oferta de valor se enfoca en entornos nube, en aplicaciones diseñadas para la nube, lo cual obviamente pues presenta, yo creo yo, un cambio disruptivo pues a lo que veíamos tradicionalmente, ¿cierto? Y hay otro término, digamos que continuando con eso, que creo yo que ya empieza, también toma bastante relevancia dentro de todo, y es el Application Security Posture Management. A mí me parece súper interesante esta parte porque como que
ya hay un entendimiento más generalizado que la seguridad no se trata simplemente de una herramienta, ¿cierto? Que la seguridad no se trata simplemente de una política, ni tampoco se trata de una vulnerabilidad, ¿cierto? De un riesgo. Que el término ya, cuando ya hablamos de seguridad, cuando realmente queremos pensar en seguridad, tenemos que abrirnos un poco y empezar a pensar en muchas más cosas y empezar a pensar en todas esas cosas como de forma integrada, ¿cierto? Entonces, no solo es política, no solo es gobierno, no solo son herramientas, sino que es todo junto, ¿cierto? Y cómo yo empiezo a orquestar todas esas partes precisamente como para poder tener una postura que me ayude y en términos de seguridad y me ayude a prevenir pues como todas estas amenazas a las que yo estoy expuesto todos los días, ¿cierto? Que no por hacer un escaneo, una prueba de seguridad tipo regulatoria o utilizando algún tipo de escáner, algún tipo de herramienta, entonces ya eso me va a dar como la protección que como organización necesito, ¿cierto? Siguiendo con esa misma línea, hay un tema que creo yo también está dando mucho de qué hablar hoy y es como lo que se conoce como detección y respuesta, ¿cierto? O XDR. Y es que dentro de una organización normalmente tenemos áreas que están encargadas mucho de la parte de identificar las amenazas, de analizar las amenazas y de pronto establecer ciertos planes para las amenazas, pero terminan siendo otras áreas las que reaccionan ante las amenazas o las que reciben pues como el primer golpe cuando se materializa algún tipo de amenaza, ¿cierto? Aquí cuando hablamos de XDR es como una estrategia integrada que me permite a mí analizar, que me permita a mí identificar, pero que también me permita a mí actuar ante todas esas amenazas a las que puedo estar expuesto, ¿cierto? Entonces, si empezamos a combinar todos los términos que estamos viendo acá, pues de pronto nos podemos empezar a ver una imagen mental, un mapa mental de cómo empiezan a cuadrar, ¿cierto? Cómo empiezan a conectar todas estas piezas hacia un manejo integral de la seguridad, ¿cierto? Y no como iniciativas independientes, como por la parte de código, otra por la parte de aplicación, otra por la parte de infraestructura, sino que ya todo empieza como a converger hacia una sola estrategia que es transversal pues como a la compañía. Y por último, obviamente, pero no menos importante, es que de hecho ya hoy estamos empezando a ver pues como los impactos grandes que esto representa. Esto el tema de la cadena de suministro, ¿cierto? El supply chain, que nosotros como organización muchas veces nos enfocamos en proteger nuestros activos, en proteger nuestra información, en proteger nuestros sistemas, pero se nos olvida que tenemos una alta dependencia, normalmente tenemos una alta dependencia de terceros implicados que como ustedes saben, pues, digamos que en la cadena de seguridad, pues normalmente pues por donde se rompe esa cadena, por el eslabón más débil. Y con esto de supply chain, vemos que cada vez nos damos cuenta que uno de los eslabones más débiles que podemos llegar a tener ahí son precisamente esos terceros que no controlamos, que no sabemos, que no entendemos, ¿cierto? Pero que aún así utilizamos y que se convierten en un riesgo sumamente gigante para nosotros. Entonces es como entender todo esto. Para mí en el fondo no es algo nuevo, ¿cierto? Pero es bueno entenderlo porque pues cuando nos hablan de esto y cuando nos pongan esto en alguna presentación o en algún documento, pues no nos vayan a deslumbrar solo por el uso de términos bonitos. Y si voy a tratar de resumir como todo lo que vi, todas esas ofertas de valor, toda esa información que ofrecen todos estos proveedores, como que sí, primer punto, definitivamente supply chain, todo este posture management, porque el asterisco es porque, como ven, está application security, posture management, está cloud, está, en fin, hay demasiadas posturas o demasiadas iniciativas que tienen este apellido de posture management, pero que en el fondo es lo que les mencionaba hace un momento, y es cómo identifico, cómo analizo y cómo reacciono, ¿cierto? Y es como tener una postura completa hacia los riesgos que puede llegar a tener mi organización. Otro punto importante es el human behavior y es porque por más
que hoy estamos hablando de inteligencia artificial, por más que hoy estamos hablando de herramientas, por más que hoy estamos hablando de automatización, siempre va a existir un componente clave dentro de todo y es el humano, ¿cierto? Porque para mí, por más, digamos, que tengamos de todo esto, pues que en última instancia siempre va a haber un humano que se encarga de mejorar o de llevar, ¿cierto?, a la basura todas las iniciativas que nosotros tenemos. Y por último, hay un tema que pongo entre comillas adrede, y se habla mucho del fix automático, ¿cierto? Fix automático de vulnerabilidades, que tengo, digamos que serias dudas alrededor de eso. Puede ser un tema mucho de mercadeo, ¿cierto? Como de cómo vender más fácil mis productos ofreciendo fix automático de vulnerabilidades, pero que cuando uno lo empieza a ver en la práctica, no sé, digamos que me deja bastantes dudas. Entonces, igual, un poco más adelante podemos retomar sobre estos puntos. Entonces, básicamente estos son los temas sobre los que todas las personas están hablando, ¿cierto? Entonces, entrando un poquito, son, digamos que de todo el compendio de charlas a las que pudimos asistir y que de pronto pues también después del evento pudimos ver ya de manera virtual, escogí 5 que creo que pueden ser bastante interesantes y que de alguna manera engloban pues como todas estas ideas que nosotros vimos y que les he venido compartiendo a ustedes en este espacio. Entonces, el primero es nosotros, principalmente como área de seguridad, y de pronto si lo generalizamos un poco, como áreas de tecnología, siempre tenemos un reto muy grande y es cómo comunicamos asertivamente nuestras necesidades para poder obtener el apoyo del negocio, ¿cierto? Como para poder obtener el apoyo de estas directivas que en últimas son las que toman estas decisiones críticas hacia lo que se hace y hacia lo que no se hace, ¿cierto? No sé, como el simple tema de presupuesto. ¿Tenemos o no presupuesto para poder ejecutar todas las iniciativas que queremos ejecutar en términos de seguridad? Entonces, aquí se aborda un tema bastante interesante y es porque nosotros siempre hemos pensado en métricas, siempre hemos pensado en dibujos, siempre hemos pensado pues como en esas cosas, pero hay lo que mencionaban estos actores de Orca Security, de esta compañía, es que cuando uno utiliza analogías, en vez de todas estas otras estrategias que tradicionalmente se utilizan, eh, como que se transmite un mensaje mucho más claro y que permite un fácil entendimiento por parte del locutor, ¿cierto? Como que cuando yo utilizo ese lenguaje más común, un lenguaje más natural para una persona que no entiende tecnología, digamos, que no puede realmente concebir cuál es la diferencia entre 1 y 10, ¿cierto? No sé, en número de vulnerabilidades, más allá pues de lo que uno mismo les pueda llegar a decir. Pero cuando uno hace la analogía, y ellos utilizaban una analogía bastante interesante con Caperucita Roja, que, que cuando uno se sienta a analizar ese texto, no sé de pronto quiénes de los presentes tuvieron la oportunidad o conocen la historia. Básicamente la historia de Caperucita Roja es una historia de riesgos y amenazas, ¿cierto? De riesgos, amenazas, mitigación del riesgo, decisiones que en última instancia llevan o no llevan pues como que al desenlace del lobo, afectando pues como a Caperucita, afectando a la abuela y cómo al final, pues, cuál es el desenlace de toda esta historia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ellos introducen 3 conceptos que me parecen a mí súper claves y súper simples a la hora de poder comunicar toda esta información. Y primero es como pérdida inaceptable y es desde negocio o como organización, como cuál es nuestra pérdida inaceptable, ¿cierto? Es como que aquí la comparación es cuando yo voy a la junta de mi compañía, yo voy y le hablo de una inyección SQL, que muy seguramente no me van a entender, o yo voy y le hablo o yo le hablo es como pérdida de los datos de mis clientes, ¿cierto? Como filtración de datos de clientes, como que, miren que en esencia uno podría decir que estoy hablando de lo mismo, lo que por un lado lo hago desde un concepto muy técnico y por el otro lado lo hago desde un lenguaje muy natural, ¿cierto? Entonces el primero, pérdida inaceptable, el ejemplo podría ser eso, como pérdida de información, como fuga de información o robo de información de clientes. Por el otro lado, como ellos utilizan la palabra hazard, que es como peligro, como
Yo de pronto lo traduje un poco más a tema de amenaza y es como que cuál es ese actor o cuál es esa situación o cuál es como ese vector de ataque por medio del cual esa pérdida inaceptable se puede materializar, ¿cierto? Entonces, es como que el hecho de no tener cifrada la data, ¿cierto? El hecho de yo tener una base de datos y que esa información que yo tengo almacenada en esa base de datos no está cifrada, digamos que es como el peligro por medio del cual se puede materializar esa pérdida inaceptable. Y por último, yo conecto la pérdida inaceptable con una iniciativa. Entonces, ¿cuál es la iniciativa? Cifrar los datos. Entonces, volviendo al punto, y es, yo voy a la junta directiva y le digo, hey, yo quiero cifrar los datos y esto vale $1.000.000. La junta directiva va a decir como, uy, no, pues $1.000.000 es demasiado dinero, ¿no? Y como que pasa a segundo nivel o pierden el contexto de por qué $1.000.000, sino simplemente escuchan como $1.000.000 y dicen, uy, no, es demasiado dinero, no, eso no va a pasar. Pero cuando yo presento una necesidad de, hey, es que estamos en riesgo, podemos o se nos pueden fugar los datos, nos pueden robar los datos de nuestros clientes, por ende necesito $1.000.000 para cifrar dichos datos. Como que ahí de pronto el mensaje cambia un poco. Prefiriendo obviamente, como les he mencionado, todo lo, digamos que un mensaje más descriptivo, más en cuento, más como en analogía, más que un número o algo cuantitativo, ¿cierto? Entonces, eso es como, me pareció bastante interesante esta aproximación que tienen estas personas a poder transmitir esa información, a poder transmitir nuestras necesidades como áreas de control, como área de seguridad, que obviamente estamos pensando en poder mejorar en términos generales o disminuir el riesgo en términos generales para nuestra organización y cómo poder obtener el apoyo del negocio para poder obtener en última instancia pues, el presupuesto para poderlo lograr, ¿cierto? Entonces, esto por este lado. Entonces, continuando, aquí ha habido otra charla bastante interesante, ¿cierto? Y es como qué está sucediendo hoy en el contexto del Application Security, ¿cierto? Ahorita hablamos de la SPM, también esto lo podemos ver como el AppSec, creo que también es un término bastante utilizado el día de hoy. Entonces, es cómo está, qué está pasando hoy, ¿cierto? Cuáles son las tendencias, de dónde venimos, para dónde vamos, en términos generales, pues como con este tema de AppSec. El presentador fue este señor, Christopher Romeo. Creo que aquí estaba como un independiente, pues como presentando sus análisis sobre toda esta información. Y para él como que es AppSec, ¿cierto? Como que cuáles son los términos de AppSec. Ahí creo yo que lo trataba un poco antes, es que para el que vende, ¿cierto? Para la persona que está vendiendo, porque está vendiendo un producto, que está vendiendo una herramienta, que está vendiendo algo, normalmente ha minimizado mucho el concepto de AppSec a simplemente herramientas. Entonces, cuando hablamos de AppSec y si le sumamos a esto DevOps, aquí empezamos a ver una clara tendencia a que hay un mensaje generalizado que nos lleva a pensar a que AppSec y DevOps o DevSecOps es herramientas. Entonces, ponga una herramienta en el integrador continuo, ¿cierto? O automatice la ejecución de las pruebas de seguridad. Y ahí, y como que minimizan el mensaje a eso. Y ahí es donde se puede estar cometiendo un error bastante grande, porque solo voy a hablar como de dos problemas grandes que tiene esa aproximación o que tiene ese entendimiento, ¿cierto? Primer problema, falsos positivos. Segundo problema, falsos negativos, ¿cierto? Como esa falsa sensación de seguridad, que puede ser inclusive mucho más peligroso que lo primero, ¿cierto? Entonces, AppSec no es solo herramienta, ¿cierto? Si yo voy a Wikipedia y busco qué es AppSec, como que el mensaje que yo encuentro es que son tareas que yo ejecuto o que yo hago como para mejorar la seguridad de un sistema, ¿cierto? Bueno, pero creo que tampoco es solo eso. No es que la definición del autor aquí es como, hey, AppSec son esfuerzos combinados, es una estrategia combinada desde las herramientas, desde los procesos, desde el gobierno y desde las personas, ¿cierto? Cuando yo combino todas esas cosas, realmente yo tengo una estrategia que es transversal, que me permite a mí abordar como todo el ciclo de vida de desarrollo y poder realmente ofrecer seguridad a mi compañía, ofrecer seguridad a mis sistemas de forma transversal y no solo en ciertas capas, ¿cierto? No solo, no sé, en la capa de herramientas, que solo me cubre un pedacito, o en la parte de procesos, pero pues procesos
sin mecanismos que obliguen a cumplir esos procesos, pues son procesos que se quedan en el papel, ¿cierto? Y todo eso, tú puedes definir procesos, yo puedo tener herramientas, pero si yo no tengo un gobierno que me apoye y que promueva pues como la evolución de todo esto, pues también como que todo eso se queda en iniciativas y en ideas, no es algo que como que se logra materializar. Entonces, esta es la definición o el entendimiento que realmente tenemos que tener de AppSec, que es todo este esfuerzo combinado entre todas las áreas, entre todas las personas que participan del ciclo de vida de desarrollo, para poder lograr pues como seguridad a nivel organización y no seguridad a nivel función o seguridad a nivel aplicación, ¿cierto? Entonces, que como les mencionaba ahora, todo este tema de poder identificar el riesgo o la amenaza, poder hacer una correcta evaluación a partir de ese riesgo, de esa amenaza, y con esto poder establecer un plan y ejecutar un plan de mitigación, que no se quede pues como solo en la identificación o solo en la evaluación o solo en la mitigación, que es lo que históricamente, desafortunadamente, hemos podido ver mucho, ¿cierto? Como que en estos esquemas tradicionales de pruebas de seguridad, donde yo hago las pruebas de seguridad al final y yo le hago las pruebas de seguridad como a una foto, que es lo que nosotros conocemos como one shot, a una foto, a una aplicación, como simplemente para obtener un certificado que me permita pasar a producción. Ahí nos quedamos meramente en la identificación de la vulnerabilidad, ¿cierto? Porque yo hago la identificación de la vulnerabilidad, encuentro unas vulnerabilidades, pero pues yo necesito pasar a producción, la aplicación pasa a producción, sale del control o sale pues como ese proceso del ciclo de vida, y ya no, eso no está articulado de ninguna manera con el resto de la organización que garantice que a esas vulnerabilidades se les haga una correcta evaluación y una posterior mitigación, ¿cierto? Porque como que se desconectan esos procesos entre el que desarrolla y el que opera, ¿cierto? El que opera espera normalmente que lo que le están entregando ya está listo, pero bueno, sabemos pues que en sistemas y en tecnología realmente nunca algo está listo, pero entonces ahí es donde entra pues como toda esta fricción entre las diferentes responsabilidades, porque no hay una estrategia combinada ni transversal en la organización. Entonces, como que cuáles son los retos a los que se están enfrentando pues como todas las organizaciones y los problemas que viven, y es que cuando yo estoy hablando de asegurar, pues yo realmente solo logro asegurar lo que entiendo, y muchas veces yo no entiendo qué son mis sistemas, qué tienen, cómo se componen, y lo que representa pues un reto bastante grande a la hora de poder establecer estas estrategias transversales. Definitivamente hay una nueva categoría, hay un nuevo jugador, hay una nueva área de conocimiento a la cual le debemos prestar mucha atención, y esto es el tema de las inteligencias artificiales, que cada vez toman más terreno en todos los procesos de nuestras organizaciones, y que definitivamente ahí puede haber un riesgo bastante grande que si no entendemos, pues no vamos a poder asegurar dentro de nuestra estrategia. Y por el otro lado, ahorita hablaba del tema de supply chain, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo sabe de esto, y creo que todo el mundo es consciente de que esto ha tenido un crecimiento desmesurado que se nos salió de control, que muchas organizaciones están expuestas a infinitos riesgos, nada más solo como por este vector de ataque, y que definitivamente tenemos que actuar como para que no llevarnos sorpresas pues, en un futuro, ¿cierto? Y como les mencionaba ahora, y es como que dentro de las diferentes áreas, dentro de las diferentes personas que participan en un proceso de desarrollo, cada quien tiene como sus responsabilidades, cada quien tiene sus objetivos, pero falta pues como esos esfuerzos articulados que me permitan a mí poder establecer esa estrategia transversal de seguridad, de identificación, evaluación y mitigación de todos los riesgos. Es que hay un framework bastante interesante que me ayuda a mí a entender eso, o de alguna manera también a evaluarme cómo estoy en términos de mi programa de AppSec de todas las puntas, y es el Low Speed SAM-M, que me permite pues evaluar desde diferentes perspectivas, pues como mi estrategia en términos de seguridad. Listo. Pasando a la siguiente charla, esta charla la dio alguien de Netflix, me pareció muy interesante porque creo yo que enmarca un concepto
que puede ser obvio, pero que no lo vemos tanto en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, aquí me gustaría iniciar por una analogía y es, en Estados Unidos hay algo que, de varias cosas que me gusta, pues como de la cultura y de la forma en la que se manejan las cosas allá. Hay algo en particular que me llama bastante la atención y es que en Estados Unidos cuando van a crear una nueva, no sé, un nuevo pueblo, una nueva ciudad, lo primero que construyen siempre son las avenidas, ¿cierto? Son como las autopistas, las vías. Antes de levantar el primer edificio, antes de levantar cualquier cosa, lo primero que se construye son las vías. Y a mí esto me causó bastante curiosidad porque me parecía, es como, "Uy, yo para qué voy a construir una vía de 3, 4 carriles a un lugar que está completamente desolado, ¿cierto?" Entonces, mi entendimiento de esto es precisamente lo que se habla en esta charla y es que cuando yo tengo un camino que está pavimentado, cuando yo tengo un camino que es fácil de recorrer, pues es el camino que yo por elección voy a recorrer. Entonces, la analogía que utilizan acá es que el camino hacia la seguridad debe ser un camino que está pavimentado, debe ser ese camino que por elección todas las personas decidan recorrer. Como que yo necesito ir desde mi casa hasta, no sé, mi oficina y hay dos caminos para llegar. Entonces, hay un camino que es una avenida, una autopista, 7 carriles, lo que sea, muy buena, muy rápida. Y hay otro camino que es un camino pequeño, que tiene huecos, que tiene problemas, que tiene muchas curvas. Entonces, como que, como que por simple sentido común, ¿cuál es el camino que yo elegiría, ¿cierto? Para llegar a mi oficina. Pues, en ese sentido, pues la idea es que todas esas personas que participan en un proceso de desarrollo, no solo las personas de seguridad, siempre elijan el camino de la seguridad para poder llegar a su destino, ¿cierto? Entonces es cómo yo puedo articular, cómo yo defino mis procesos de seguridad, cómo yo defino el uso de las áreas de seguridad, no como un mandato, ¿cierto? No como algo mandatorio, inclusive, sino más como un tema de soporte, más como un tema de apoyo, más como un servicio que yo le presto a todas estas personas que están tratando de crear algo para la organización y cómo yo hago que ese camino como de adaptar, de incluir la seguridad dentro de todas esas iniciativas sea como la elección común, ¿cierto? Como la elección de sentido común a la hora de hacerlas. De esa manera yo, no, yo como seguridad no me tengo que imponer como un área de control, ¿cierto? No me tengo que imponer con reglas, no me tengo que imponer con mandatos, sino que simplemente digo, mira, estos son los caminos, escoja usted el que quiera. Pero pues obviamente el mejor camino, el camino más fácil y que trae mejores beneficios, pues es el camino, recorrer el camino de como que todas estas políticas y todas estas definiciones que van a hacer que tu software sea mucho más seguro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como que seguridad se vuelve es en un proveedor, ¿cierto? En un proveedor de las áreas que como proveedor, pues por definición es algo que yo consumo cuando necesito, cuando lo quiero consumir por iniciativa propia, no es algo que me imponen, no sé, a mí como desarrollador no me imponen que es que tengo que llamar a seguridad a mi proyecto, no, yo como desarrollador decido llamar a seguridad, apoyarme en seguridad, utilizar a seguridad, porque sé que es el mejor camino para llegar a mi destino. ¿Que cuál es mi destino? Producción, poner en producción mi solución a servicio de mis clientes. Entonces, cuando yo orquesto las cosas de forma que es usar seguridad, sí, como agregar seguridad a mis diseños, a mis desarrollos, a mis implementaciones, es el camino más fácil pues como que todo este rifirrafe, todos estos problemas de comunicación, todas estas fricciones que hay entre las diferentes responsabilidades, básicamente desaparecen y todos nos convertimos ahora sí en un equipo que está trabajando en pro de construir soluciones escalables, construir soluciones seguras y construir soluciones de calidad, ¿cierto? Entonces, aquí hay digamos que unas pequeñas ideas de cómo uno puede empezar a llegar allá. Y es, primero, el desarrollador no es una persona que yo tengo que controlar, no, el desarrollador es el cliente de seguridad, ¿cierto? Yo tengo que, y como cliente, pues yo tengo que trabajar para que el desarrollador esté contento con seguridad, ¿cierto? No simplemente por un mandato, no simplemente porque es que yo tengo seguridad y yo tengo el poder y yo soy el que digo, entonces usted tiene que hacerlo porque yo lo digo. Eso sí no funciona, ¿cierto?
Entonces, seguridad es mi cliente, perdón, desarrollo es mi cliente como seguridad. Y de esa manera, pues también sabemos de los grandes retos que tenemos como área de seguridad, como área de conocimiento, y es que nosotros no escalamos. Nosotros no escalamos en el sentido de que obviamente hay muchos más desarrolladores en el mundo que personas de seguridad, y digamos que esa proporción no escala de la misma manera. Por ende, toda iniciativa, toda implementación, toda definición que yo haga desde el área de seguridad, desde el conocimiento de seguridad, tiene que ser una solución que escale conforme escalan los equipos de desarrollo, ¿cierto? Y que no dependa del escalamiento del área de seguridad, pues porque sabemos que ahí vamos a tener todos los problemas del mundo. Y por otro lado, es poder buscar y garantizar la autonomía de ese equipo de desarrollo, ¿cierto? Que no haya una dependencia directa e inamovible de seguridad, sino que haya una autonomía en esa área de desarrollo, que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, que ellos sepan cómo lo tienen que hacer y que cuando necesiten ayuda, pues vienen, levantan la mano y le dicen seguridad, por favor, ayuda. Ahí es donde se envuelve al punto de seguridad, provee, no exige. Y y digamos que sí, en esa misma línea es como que seguridad puede entregar el contexto, seguridad entrega la información, en seguridad provee toda la información necesaria para que el desarrollador, que es el que está construyendo, que es el que tiene, el que sabe qué es lo que el negocio está esperando, cómo lo está esperando, para cuándo lo está esperando y por qué lo está esperando, pues que él pueda tomar una decisión consciente a partir de toda la información que ya recibió por parte de seguridad de si continuar o no continuar, ¿cierto? Dados los posibles riesgos que pueda tener, pues como ese software que se está construyendo. Entonces ahí es donde volvemos al punto de la autonomía, ¿cierto? Quien toma la decisión de si algo continúa o no continúa es el que construye la solución, no un área externa de control, porque ahí, digamos que a pesar de que estamos trabajando en la misma organización, pues parece que fuéramos enemigos y estuviéramos trabajando en contra del uno del otro, ¿cierto? Esto nos permite, digamos que poder trabajar así, nos permite como poder reducir la fricción, poder aumentar la visibilidad que tenemos dentro de la organización. Lo que se traduce siempre, pues como que todo este mensaje se traduce en algo muy importante y es que hay una responsabilidad compartida. Y es que cuando estamos hablando de riesgos, cuando estamos hablando de vulnerabilidades, eso no es una responsabilidad exclusiva del área de seguridad, pero tampoco es una responsabilidad exclusiva del área de desarrollo. Esa es una responsabilidad que es compartida entre todos los actores, y que si nosotros le estamos brindando la posibilidad al desarrollador de que pueda tomar esas decisiones y nosotros estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que él necesite para poder tomar esa decisión, ahí es donde entramos en ese hito de responsabilidad compartida y de que estamos trabajando como equipo pues, para la organización, porque en última instancia lo que nos importa a todos es esa generación de valor. Que pasando un poco del tema de seguridad, aquí hay otro que fue bastante interesante y que se relaciona con todo esto del Cloud Security Posture Management, y es un pequeño análisis al contexto o a lo que está pasando hoy con la nube, ¿cierto? Y todas estas implementaciones que estamos viendo, todas estas implementaciones que estamos viendo hoy en la nube, ¿cierto? Esta charla la dio esta persona, Chris Harris, y ahí, digamos que obviamente esta es una afirmación bastante obvia, pero creo yo que es importante pues volver a mencionarlo en este momento, y es que la infraestructura es la base de todos los sistemas, ¿cierto? Cuando yo consigo una aplicación, cuando yo consigo un servicio, cualquier tipo de servicio, yo siempre debo concebir cómo la infraestructura va a soportar correctamente esa iniciativa que yo tengo y no al revés, ¿cierto? Porque es que si yo defino mal una infraestructura, si yo implemento mal una infraestructura y si yo no controlo la infraestructura sobre la que estoy trabajando, eso se puede caer y llevar por delante cualquier otro sistema que eso tenga encima, ¿cierto? Entonces, hay un hecho que como les mencionaba hace un rato, muy dado, creo yo, por todas esas iniciativas de los últimos años para acelerar todos estos programas de transformación digital y todo esto, que tuvimos un crecimiento bastante descontrolado y desmedido
y también aprovechando pues la capacidad de elasticidad que nos ofrece la nube, que uno ahí crece y crece y crece y crece y crece y eso parece infinito. Ya de hecho entramos en el problema, es bueno, y ahora, ¿qué es todo eso que tenemos allá? Como que en muchas organizaciones ni siquiera saben qué hay en la nube, ¿cierto? Ni siquiera son capaces de concebir realmente qué es todo lo que está ya implementado, cuáles son todos esos cargos que me están llegando pues como en mis facturas mensuales de consumo de nube, porque perdí control total o completo control sobre todo lo que está pasando allá, ¿cierto? Lo que me lleva a tener pues como muchos recursos zombies, muchos servidores por allá prendidos, gastando créditos, pero que no le están prestando pues como ningún valor a la organización. Y precisamente como por ese crecimiento descontrolado y por la facilidad de crecer en la nube, también empiezan a perderse pues como todas estas políticas y todos estos controles que como organización yo supuestamente tenía definidos, pero que en ese proceso acelerado de migración o de transformación en la nube, pues todo eso se empieza a perder y yo ya no sé qué es qué, ¿cierto? ¿Qué es qué o qué tiene qué? Entonces, otro punto, y también por lo mismo, digamos que por la facilidad que eso tiene crecer, por la facilidad que es crear un recurso, por la facilidad que es crear una cuenta, yo empiezo a tener como múltiples fuentes de información. Yo empiezo a tener múltiples cuentas, puedo empezar a tener múltiples zonas de disponibilidad con recursos en todas ellas y uno ya dice, ay Dios, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Por qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo? Y vaya, elimine pues alguna cosa de esa, pues como ni siquiera sé eso porque existe, entonces ya ni lo puedo eliminar porque ahora qué daño, ¿cierto? ¿Qué problema puedo llegar a causar dentro de la organización? Y hoy bajo alguno de los recursos que está ya implementado. Entonces, ahí es donde viene y toma importancia y toma relevancia todo lo que hablabas hace un rato del CSPM, ¿cierto? Del Cloud Security Posture Management, que me permite a mí poder tener o empezar a trabajar en un programa integrado de seguridad que sea transversal, ¿cierto? A toda la nube, ¿cierto? A todos estos recursos, a todas estas cuentas de nube que yo pueda llegar a tener y cómo poder empezar a centralizar toda esa información que me permita a mí tener una sola vista global de todo lo que está pasando y con eso poder empezar a tomar decisiones, ¿cierto? O acciones que me empiezan a reducir un poco ese riesgo que tengo o al que estoy expuesto, pues como por todo este crecimiento desmedido. Eh, entonces, y creo yo que aquí podemos combinar un poco de las otras charlas que veníamos hablando hace un momento, y es que yo desde seguridad ofrezco un camino, ¿cierto? Yo desde seguridad defino unas cosas que pueden ver mucho como con estas políticas de cómo se debe configurar la nube, cuáles son estos recursos de nube que se pueden utilizar, cómo se deben utilizar, y con esto empoderar a los desarrolladores, que son los que en última instancia son los encargados de ir y desplegar esos recursos, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino como políticas, digamos que una implementación práctica puede ser políticas como código, que se pueden utilizar en todos estos lenguajes de código como Terraform, como CloudFormation, ARN, cuando yo tengo un set de políticas ya definida por medio de las cuales los desarrolladores ya saben que tienen un camino sencillo para poder llegar a un recurso seguro, me va a poder permitir que ellos mismos puedan hacer todo sin necesidad de cargar a seguridad como con cada cambio o con cada iniciativa, con cada implementación que se va a hacer, pues como en estos ambientes productivos, ¿cierto? Entonces, cuando es el desarrollador quien tiene ese control y tenemos esa información centralizada, ahí uno empieza a trabajar poco a poco en empezar a reducir un poco ese riesgo al que estamos expuestos hoy por este crecimiento desmedido que ha tenido pues como todo este tema de nube. No sé de los presentes quién pueda estar viviendo una situación similar. Sé que lo he visto muchas veces, más de las que quisiera, y realmente creo yo que es algo que nos está afectando bastante el día de hoy. Es que también acá, acudiendo a lo que mencionaba sobre la cadena de suministro, el supply chain, y la importancia dentro de esto, ya empezamos a ver dos cosas. Esta es la primera, y es como, bueno, frameworks dedicados a cómo tiene que ser este manejo de estos proveedores de esta cadena de suministro, que me permita a mí poder tener un control real de lo que está pasando, ¿cierto? O por lo menos empezar a madurar
en el cómo yo administro esta cadena que me permita a mí poder tener control, poder tener, saber cuándo pasa algo y poder reaccionar cuando pasa algo, ¿cierto? Y que no sea algo que venga y nos explote en la cara. Entonces esta charla la dio Microsoft y hay una afirmación que me parece supremamente real y es que el 98% del código fuente contiene librerías, contiene cosas que hoy se conocen dentro de esta categoría como de open source, ¿cierto? Y ahí es donde nace uno de los muchos problemas pues, que hay en este ámbito, porque cada vez utilizamos más y más y más y más y más y más cosas de librerías, de que alguien por ahí hizo en internet y que realmente no sabemos o no tenemos el control, lo cual obviamente abre un vector de ataque bastante interesante a nuestras aplicaciones, ¿cierto? En resumen, lo que habla este framework es de 4 niveles de madurez, ¿cierto? El primero es como un mínimo gobierno sobre todo lo que está pasando, por lo menos tener una mínima identificación de todo lo que estoy utilizando, por qué lo estoy utilizando, dónde lo estoy utilizando, lo cual es el que me permite a mí a poder llevar a tener un uso como seguro, ¿cierto? Y empezar a mejorar un tema de el MTTR o el Mean Time to Remediate es que, no sé, cuando nos aparece esta vulnerabilidad de hace un par de años, Log4j, digamos que cuando nosotros vimos esa vulnerabilidad, yo puedo decir como que nosotros tuvimos dos tipos de clientes, ¿cierto? Un cliente que decía, eh, como que un cliente que empezó a actuar de forma inmediata y en cuestión de días ya estaba parchando la vulnerabilidad, ¿cierto? Ya estaba estableciendo, implementando estrategias para mitigar esa vulnerabilidad. Ese es un tipo de cliente. Y teníamos otro tipo de cliente que venía y nos preguntaba, ay, vení, yo tengo esa vulnerabilidad, ¿y dónde la tengo? ¿Y cuáles son los sistemas afectados? Entonces, como que cuando yo no tengo real control sobre la infraestructura, sobre los paquetes, sobre las librerías, sobre el software de terceros, sobre los proveedores que yo utilizo en mis diferentes sistemas, pues va a ser muy difícil, pues básicamente va a ser imposible poder establecer estrategias que me permitan a mí mejorar, ¿cierto? En cuanto cuando se presente algún tipo de estas situaciones. Digamos que avanzando, el tercer nivel de madurez es más ya una estrategia a nivel de malware y zero days. Y por último, ya un threat detection que me permita a mí ya ir de manera proactiva, ¿cierto? No tan reactivo como que apareció la vulnerabilidad, el zero day y actúo, no. Aquí es más de una manera un poco más proactiva, que me permite ir más allá tratando de identificar las vulnerabilidades antes de que inclusive se hagan públicas o que me afecten de alguna manera, ¿cierto? Entonces es como poder tener un programa como proactivo en el sentido de todos esos proveedores que están en mi cadena de suministro y que cuando identifico esos riesgos, pues como poder actuar y poder tratar de minimizar un poco ese riesgo, ¿cierto? Entonces, sí, aquí pues como que mi invitación es ir a visitar este framework, leerlo, familiarizarse un poco y ver cómo esto les puede ayudar pues como en su día a día. Definitivamente esta para mí es la amenaza con mayor crecimiento porque esta y todo el tema de nube, solo que el tema de nube sí, digamos, que se concentra un poco más en ciertas organizaciones, esto definitivamente afecta a todo el mundo, ¿cierto? eh, y lo afecta en el sentido de que inclusive hay como que ni nos damos cuenta cuando pasan las cosas, ¿cierto? Ni nos damos cuenta cuando se inyecta una vulnerabilidad a nuestro ecosistema. Eso no es muy, muy, muy difícil no poder siquiera identificar algún tipo de vulnerabilidades que llega por acá. Es cuando ya se materializa, cuando ya hay, no sé, un robo de información, cuando hay un ransomware que afecta a mi compañía. Ahí es donde me doy cuenta que algo pasó, ¿cierto? Y cuando me empiezo a analizar cuando empiezo a hacer el análisis de causa del incidente, me doy cuenta que fue precisamente por un proveedor y no necesariamente como por mis propios sistemas, ¿cierto? Entonces, esto para mí es uno de los riesgos, uno de los temas que más atención hay que ponerle y por ende donde más acción necesitamos tomar porque también es uno de los entornos como menos protegidos que hoy tenemos. Entonces, aquí como que de todas estas charlas y de todo este trabajo que nosotros vimos acá, sí, como que toda esta información que vimos, para mí hay 4 conclusiones principales. Entonces, primero es que el mundo de la seguridad ofensiva se partirá en lo que tenemos o en lo que desarrollamos nosotros y en lo que adquirimos, ¿cierto? El supply chain.
Entonces, y definitivamente hay dos formas, dos estrategias, dos iniciativas completamente diferentes para poder mitigar los riesgos que se presentan en el mundo del software que yo desarrollo y por el otro lado en el mundo de los proveedores o de los servicios o de los productos que yo adquiero, ¿cierto? Ahí definitivamente hay dos, digamos, estrategias completamente diferentes y completamente apartes que hoy sean, digamos que hoy tradicionalmente se han trabajado como una sola. Yo defino una sola cosa que normalmente están muy orientadas al mundo de lo que yo desarrollo, pero muy poco, o digamos que tienen muy poca cobertura o rigurosidad sobre lo que yo adquiero, que me lleva a la segunda conclusión y es que nosotros todo este tema supply chain lo hemos venido entendiendo mucho solo como el software composition analysis, ¿cierto? Y es como vengo, yo corro una herramienta y que me levanta que tengo unas librerías que están desactualizadas o tengo unas librerías que son vulnerables o que no cumplen con algún tipo de licencia y ya, ¿cierto? Aquí esto, el supply chain es algo mucho más extenso, mucho más grande, que tiene muchos más impactos que no solo simplemente tiene que ver con el uso de librerías, sino que tiene que ver con el uso de los proveedores, cómo esos proveedores que me prestan servicios a mí o que se conectan a mis sistemas, cómo tienen también sus controles, sus políticas, su todo, ¿cierto? O cómo esos proveedores a qué tienen acceso en mis sistemas, cómo, qué control tienen dentro de mis sistemas. O sea, eso empieza a conectar una serie de cosas que pueden ser bastante impactantes y que aquí sigo, empezamos a ver que empiezan a llegar una serie de regulaciones inclusive más duras, más fuertes que el mismo GDPR y como ejemplo les traje una que es el CRA, que es una regulación canadiense precisamente para todo este tema como de proveedores, ¿cierto? De suppliers, donde empiezan a haber cosas bastante densas y bastante rigurosas en el cómo se deben o cuáles son las exigencias que tienen estos proveedores a la hora de poder como proveer su servicio, su producto o lo que sea. Y por último, es que definitivamente necesitamos tener como soluciones integradas para poder concebir una estrategia de AppSec, ¿cierto? No podemos seguir viendo el mundo de la seguridad, el mundo del AppSec, como el código fuente por un lado, como los diseños, como los despliegues a producción, como lo que está en desarrollo, por allá al otro lado lo que está en producción, y todo como con iniciativas completamente aisladas que de alguna manera nos han sostenido hasta el día de hoy. Pero eso tiene que cambiar, ¿cierto? Eso tiene que cambiar porque cada vez estamos más conectados, cada vez estamos más integrados, cada vez estamos más expuestos, ¿cierto? Precisamente como por muchas de las cosas que veníamos hablando hace un momento. Por ende necesitamos como tener una fuente de verdad, ¿cierto? Como una estrategia integrada, como un punto de control, un punto de administración que tenga como tentáculos hacia todas partes y que tenga impactos de forma transversal sobre la organización que me permitan a mí poder ver y poder definir una estrategia, lo mismo, que sea para toda la organización. Y si a esto le sumamos que definitivamente esto no es solo un tema de herramientas, ¿cierto? Esto no es solo un tema de hacer una prueba de seguridad regulatoria porque alguien me dijo que la tenía que hacer y ya. Aquí se trata de una estrategia integrada que tiene que ver con herramientas, tiene que ver con humanos, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con procesos, pero y aquí le vamos a sumar otro actor que viene por el lado de los riesgos que representa para la organización, pero también viene como una herramienta o un apoyo adicional a toda esta estrategia y esto el tema de las inteligencias artificiales, cómo yo empiezo o puedo empezar a utilizar todo esto para poder llevar esa estrategia integral a toda mi organización, ¿cierto? Y poder ser más efectivos con todo esto. Entonces, hasta aquí creo yo que es como la información que les traía, digamos que como todas estas conclusiones, traté pues de ser lo más conciso posible, porque como les mencionaba, es demasiada información la que uno ve allá, ¿cierto? Creo que uno llega al siguiente año, al siguiente RCA, a recibir más y todavía no ha terminado de procesar todo lo que vio en el RCA pasado, entonces esto también se convierte en un reto para nosotros en poder inclusive pues como seguirle el paso a todo esto. Muchas gracias a todos como por su tiempo, por estar atentos en este espacio. Desde el equipo de Fluid pues estamos atentos a responder pues como todas las preguntas que tengan. Y bueno, aquí les dejo pues la encuesta que les mencionaba Aleja al inicio.
Muchas gracias, Juan, por compartir con nosotros esta tarde todo lo que viviste en el RCA y toda esa información interesante de cómo está el mercado en estos momentos. Iniciemos con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuál ves como el siguiente gran tema de la industria luego del supply chain? Sí, definitivamente. Hay dos temas que están tomando mucha relevancia. Pues uno es el de Cloud Security Posture Management. Es algo que ya, de hecho, ya es una realidad. Y el siguiente gran tema definitivamente va a ser inteligencia artificial. Creo yo que para el próximo año es algo que vamos a ver mucho. Nos veremos en un año a ver cómo qué dice la historia. Entiendo, sí. Y más que todo con eso que comentabas que ganó el Sandbox, esta parte de inteligencia artificial, Sí. yo creo que es lo que vamos a ver el otro año allá. Siguiente pregunta, Juan. ¿Recomiendas la asistencia a la RCA a partir de cuántos años de experiencia en seguridad para poder obtener los mayores beneficios profesionalmente? Eh, Yo creo que más que la experiencia es el entendimiento de los conceptos, ¿cierto? Porque allá vemos que en todas las charlas y en la información que vas a ver, pues no vas a ver como un manual o un diccionario de todos esos términos en los que todo el mundo se expresa, ¿cierto? Entonces, más que años de experiencia, es el entendimiento del contexto de lo que se está hablando, de toda esta terminología y de cómo eso conecta con el negocio. Y a partir de ahí, pues bueno, puede ser en cualquier momento, ¿cierto? Para poder aprovechar realmente, porque bueno, tampoco es que sea económico ir al RCA, ¿cierto? Solo el viaje hasta San Francisco, solo la asistencia, creo que solo este Full Conference Pass este año costaba como $2.500, solo el acceso. A esto súmele hoteles, a esto súmele aviones, a esto súmele pues bastantes cosas pues, lo que pueden hacer pues una experiencia algo costosa. Entonces, simplemente es un tema de entender la terminología y tampoco es que sea un requisito. Eso, si no lo entiendes, pues va a implicar que te tengas que esforzar un poco más, investigar un poco más conforme vas a ir recibiendo toda la información, como para ponerte al día, pero eso es como lo que te lo facilitaría un poco. De acuerdo, Juan. Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta. En América Latina, ¿sabes de algún evento que pueda ser similar al RCA? Pues en tamaño, en ventana de exposición, pues no hay. De hecho, no hay ni en América Latina ni en ningún lugar en el mundo, ¿cierto? Acá en América Latina nosotros participamos, que creo que de hecho, Aleja, tú puedes responder esa pregunta inclusive mucho mejor que yo, en varios eventos a lo largo de América Latina que tienen mucho ese enfoque, ¿cierto? No sé, de hecho creo que vamos ahora en Chile para uno, estuvimos en México hace poco en otro, no sé, Aleja, porque yo realmente soy muy malo con los nombres. Entonces, si tú tienes ahí en la cabeza alguno de esos nombres. Bueno, sí, es que como lo hemos visto, son diferentes tipos de eventos con diferentes enfoques. Como bien lo dices, el RCA es muy global, básicamente ciberseguridad en su máxima expresión. Y ya los otros son más al detalle. Y es más, surge una pregunta, Juan, de Rodrigo Valero diciendo, ¿RCA o Black Hat? En cuanto a conocimiento técnico, ¿cuál es mejor? Entonces, sí, sí, Conocimiento técnico puro como en seguridad y Black Hat, ¿cierto? El RCA es muy comercial, muy de tendencias, muy de negocio. Aquí realmente conocimiento técnico es más bien poco. Hay algunas charlas, pero no son tan profundas. Entonces, definitivamente en conocimiento técnico el Black Hat es mejor. ok, súper, sí. Juan, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Consideras que hay alguna tendencia que está perdiendo fuerza y estabas esperando una mayor presencia durante el evento? Muy buena pregunta, déjame pensar. Am, sí, yo creo que había mucho, digamos que había mucho como hype
o mucho ruido alrededor de este tema de la remediación automática, ¿cierto? Había, o por lo menos yo tenía una gran expectativa de poder ir y ver de primera mano y entender de primera mano todo este tema de la remediación automática de vulnerabilidades y en los diferentes proveedores que de alguna u otra manera lo ofrecían. Me vi, pues realmente me decepcioné un poco porque no es tan automático, ¿cierto? No es tan remediación. Eso siempre siempre va a quedar en cabeza de la misma persona, del mismo desarrollador, que va a tener que tomar una decisión de hacer X o Y motivo. Obviamente, son herramientas que me dan más información, ¿cierto? Que me pueden dar más información a la hora de remediar, pero que no tienen nada de automático, ¿cierto? Lo que me deja en el mismo punto de antes, y es que yo como desarrollador pues tengo que remediar, ¿cierto? Entonces creo que ahí fue una de las grandes decepciones. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente por compartir esta hora con nosotros. Nos vamos con un amplio conocimiento de lo que es el RCA, de qué esperar y de todo lo que nos compartiste, de lo que aprendiste. Por acá hacen un comentario que recomiendan reservar con anticipación desde ahora la parte de hoteles, tener un mejor precio, nos comenta Héctor Ortiz y tiene toda la razón. Si están interesados en ir a la RCA, ya es el momento para reservar hotel. Ya es el Pero momento. Aleja, una incidencia aquí de eso, o sea, recuerdo que no había terminado el RCA y tú ya estabas llamando al hotel para reservar el siguiente año. Entonces De ya, de acuerdo, hecho ya... ya tenemos reserva para el siguiente año, así es, porque esas fechas hacen bloqueos muy grandes en los hoteles, porque como bien lo viste, Juan, es demasiada cantidad de personas en un solo lugar. Vienen de todas partes, de Estados Unidos, de Singapur, había muchos asistentes, mucha gente viene de Asia. Entonces, bueno, los que se animen para el próximo año, ya es el momento. Cualquier duda que tengan, estamos para ustedes, Juan, mi persona. Y bueno, feliz tarde. Gracias, Juan. Ok, Hasta luego. hasta Chao, luego. chao.